Recito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutaya, Shrimad Bhakti Vaibhava, Bhari Goswami Tinamine, Uravani Bhacharaya, Diyasankalpa Murtaye, Krishna Sakti Sharupaya, Shivakti Bhadaine Namaha, todas glorias a Srila Prabhupada, Ki Jai. Bien, estamos en el capítulo segundo del Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13. Dehinosmin yata dehe kaumaran yauvanan yara tata dehantara praptir dhiras tatra namohyati. Bueno, aquí Krishna, ya en dos versos anteriores, Krishna comienza a explicar realmente la realidad espiritual, ¿no? Es importante que comprendamos que en el universo existen tres principios fundamentales ontológicos, que son la entidad suprema, la materia y la partícula consciente de vida. Partícula consciente de vida es lo que conocemos como el ser, como el alma. Pero bueno, yo utilizo la nomenclatura, la terminología partícula consciente de vida. Es importante que aprendáis esta terminología, que es la que yo suelo utilizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nos referimos a las escrituras, yo no me refiero a las escrituras. O sea, no lo menciono, no utilizo esa terminología, sino que utilizo la terminología ordenamiento jurídico espiritual. ¿De acuerdo? Tenéis que aprenderlo. Esto es muy importante. Ordenamiento jurídico espiritual. Hoy en día, si nosotros hablamos del alma, si nosotros hablamos de Dios, si nosotros hablamos de las escrituras, en la sociedad contemporánea en la que vivimos hay prejuicios, hay rechazo a todas aquellas terminologías que están relacionadas con la religión. Y entonces, en lugar de religión, nosotros vamos a utilizar espiritualidad. ¿Comprendéis lo que quiero transmitir? Si queremos interactuar con el público de hoy en día y especialmente con el sector intelectual o racional, para eso uno tiene que tener ya ciertos conocimientos, tiene que tener una mente, una configuración mental racional, porque no todos estamos ahí, no todos podemos ser artistas, ni matemáticos, ni científicos, ni músicos, ni psicólogos, ni filósofos. Pero en función de la configuración mental y la educación intelectual o nivel intelectual que nosotros tengamos, es importante que anotéis toda esta información, muy importante para vosotros, porque os lo voy a preguntar. Pues vamos a utilizar este tipo de terminología, ¿de acuerdo? Entonces, las tres categorías fundamentales del conocimiento en el universo, ¿no? Entonces, Krishna, en los dos versos anteriores, comienza a explicarle a Arjuna. Arjuna es un poco nuestro representante, ¿no? En realidad, Krishna no se está dirigiendo a Arjuna, como ya os comenté previamente en otras clases, sino que se está refiriendo a todo el colectivo humano que somos todos nosotros. Para Krishna no existe el tiempo ni el espacio, porque él es la personificación del espacio y del tiempo. Entonces, cuando Krishna habla, cuando Krishna está presente, él está presente siempre en el tiempo. El tiempo es una secuencia eterna. Y en cada existencia, cada vez que nosotros asumimos un nuevo cuerpo, es una nueva existencia. Entonces estamos simplemente experimentando una fracción fugaz de lo que es esa secuencia o del tiempo eterno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este verso es muy importante, porque Cristo está intentando disiparnos la ignorancia en la que estamos inmersos, ¿no? Porque básicamente el gran condicionamiento de las partículas conscientes de vida que somos nosotros
es que estamos identificados con uno de los tres principios que gobiernan el universo, que es la materia. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice, así como este cuerpo, dice así como en este cuerpo. Es decir, el cuerpo es una categoría específica que es diferente, dice, del alma o de la partícula consciente de vida que está presente en ese cuerpo. O sea, aquí Cristo está mencionando aquí dos categorías fundamentales. Una es el cuerpo, que está haciendo referencia a la categoría fundamental ontológica de la materia, y el segundo principio, categoría fundamental, habla de la partícula consciente de vida. Y el tercer principio, dijimos que la entidad suprema, que es la que está dirigiéndose a Arjuna en este instante. Entonces dice, así como en este cuerpo, es decir, esta expresión física momentánea en el continuum del tiempo, dice, esa partícula consciente o el observador de la manifestación o los diferentes cambios de la materia, dice, experimenta los procesos físicos, el observador es inmutable, como posteriormente el Señor va a ir dilucidando, Krishna. Dice, entonces, ese observador está experimentando, está observando lo que es los diferentes cambios de la materia. La materia se encuentra en un estado de fluctuación constante. Esa es la naturaleza de la materia. Está supeditado a una metamorfosis, a una transformación incesante. Sin embargo, hay alguien que es el observador, que somos cada uno de nosotros. Y ese observador se está experimentando cómo la materia, que se manifiesta de múltiples formas, como cuerpos humanos, como árboles, como aves, como mamíferos, como anfibios, como reptiles, como plantas, como microbios, como virus, pues ese observador está experimentando cada una de esas expresiones físicas. Entonces aquí dice Krishna, hace énfasis y dice, entonces, así como ese observador es el que experimenta constantemente la manifestación de la infancia, dice, después de la vejez. Entonces, y del mismo modo, porque Krishna es muy racional, o sea, Dios es una entidad racional, no es producto de un dogma o es un producto filosófico, no. Krishna es un ser racional. Si nosotros observamos el universo, vemos que hay una estructura racional perfectamente diseñada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando del ser racional o la entidad racional suprema. ¿Comprendéis lo que os estoy intentando transmitir? Os estoy intentando que desarrolléis el intelecto racional espiritual, ¿de acuerdo? Entonces Krishna dice, así como el observador, que somos cada uno de nosotros, ha experimentado esos cambios, dice, análogamente, en ese tránsito o desintegración del cuerpo, que es lo que se considera como la muerte, dice, ese ser, dice, transmigra o viaja o accede a otra expresión física. ¿De acuerdo? Es decir, la conciencia es inmutable. Nosotros somos conciencias. Somos, como Krishna explica en el capítulo 13 del Gita, Mamaivan so jiva loke jiva bhuta sanatana. Somos partes integrales disociadas. ¿De acuerdo? O sea, hemos existido eternamente disociados de Dios. No somos no somos un fragmento que ha sido amputado de Dios. Que eso es una de las teorías de los filósofos impersonalistas, sino que nosotros somos partículas integrales
eternamente disociadas del Señor. Es decir, emanamos de una manifestación que también lo he explicado en clases anteriores, de una de sus múltiples energías que se llama en sánscrito la energía Tatastha Sakti, la energía marginal. Nosotros procedemos de esa región no diferenciada de la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces Krishna para final dice Dhiras Tatrana Muhyati. Dhira en sánscrito significa una persona racional, aquí dice sensata, pero una persona que es racional, que tiene el sentido común y de la lógica, dice, no se confunde, es decir, no se perturba ante ese cambio circunstancial de un viaje a otro. Imaginémonos, por ejemplo, que ahora donde nosotros, cada uno de nosotros estamos residiendo, ¿de acuerdo? Estamos residiendo en un piso, un apartamento. Entonces sucede que dentro de X tiempo decidimos abandonar ese apartamento e irnos a otro apartamento. El que nosotros abandonemos el apartamento en el que nos encontramos ahora no quiere decir que vamos a dejar de existir, ¿queda claro? Sino que nosotros lo único que hacemos es abandonar el lugar donde estamos ahora y nos trasladamos a otro lugar. ¿Está claro? ¿Comprendéis la analogía? Por ejemplo, estamos en un coche, en un automóvil. Entonces decidimos en un punto del viaje, nos detenemos y decidimos bajarnos del automóvil para realizar cualquier tipo de actividad. El que nos bajemos del automóvil no quiere decir que dejemos de existir, sino que estamos existiendo, pero en otro escenario. ¿De acuerdo? ¿Comprendéis lo que os quiero decir? Entonces, eso es lo que sucede con el ser en el momento que nosotros conocemos como la muerte. Pero no, la muerte se refiere... De hecho, Krishna explica en el Bhagavad Gita que la materia es indestructible. Eso es otra de la naturaleza de la materia, es indestructible. La materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es la ley, es una de las 8 leyes fundamentales o principios que rigen el universo. La ley de la conservación de la energía. ¿Está claro? Entonces, esta ley la postuló, también lo comenté en la clase anterior, en el siglo XVIII, el gran químico francés Antoine Lavoisier. ¿De acuerdo? Entonces, la materia ni se crea ni se destruye. Lo único que hacemos es que el alma, cuando en esa expresión física los efectos reactivos o la secuencia de causas y efectos de la vida pasada finalizan en este cuerpo presente, eso es lo que en términos coloquiales la gente o decimos la muerte, pero simplemente es una desintegración de los elementos físicos que han configurado este cuerpo. Este cuerpo está configurado básicamente por 5 elementos físicos burdos, ¿no? La tierra, Bhumira, Ponalo, Mayu, Kammano, Budir, Bacha, Ahankara, Ityame, Bina, Prakriti, Ashtada, que se nos explica en el Gita. Dice los Maha Panchabhuta. Maha Panchabhuta son los 5 elementos físicos que configuran o conforman la estructura cósmica y todos los elementos que forman parte del universo están compuestos de estos 5 elementos: tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y después hay 3 elementos sutiles, pero que también forman parte de la materia, que son la mente, la inteligencia y el ego. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se produce la desintegración de los 5 elementos físicos que ahora componen, configuran esta expresión física nuestra o cualquier otro tipo de expresión que nosotros observamos
cada día, eso no quiere decir que nosotros hemos dejado de existir. Simplemente es que hemos abandonado ese apartamento o cuerpo en el que residíamos y nos hemos trasladado o nos han trasladado a otra expresión, a otro escenario. Hay un gran filósofo del siglo XVII, francés, René Descartes. ¿Habéis oído hablar de él? René Descartes. René Descartes. Fue en el siglo XVII, fue un gran filósofo, científico y matemático de su época, ¿no? En la época del Renacimiento. Entonces, este hombre hizo un experimento. Hizo un experimento y dijo, bien, voy a hacer un experimento conmigo mismo, un experimento mental. Voy a negar por completo todo lo que aquello asumo, o sea, todas mis hipótesis, mis tesis, mis creencias. Voy a dudar por completo de todo eso. Dudo que incluso el mundo que yo percibo a través de los sentidos exista. Dudo incluso de que este universo exista. Voy a dudar de todo, pero hay una cosa, él llegó a la conclusión, dice, hay algo de lo cual yo no puedo dudar. Y lo expresó en latín, cogito ergo sum. En aquel entonces, en el siglo XVII, en la comunidad de científicos o de los intelectuales, utilizaban el latín para comunicarse entre ellos, porque en aquel entonces, en Europa, había cientos de miles de dialectos. Entonces, entre los intelectuales y los científicos utilizaban el latín, como hoy en día también los científicos e intelectuales utilizan un lenguaje común para comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces él dijo, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es decir, no puedo negar que realmente existo. Si yo pienso, si alguien piensa o razona, ese soy yo. Y eso es innegable. Entonces él demostró realmente que podía dudar de todo menos de su propia existencia. ¿De acuerdo? Y aquí Krishna está intentando transmitirle con razonamientos muy racionales y lógicos que él y Arjuna y todos aquellos guerreros que estaban presentes habían existido. Nosotros hemos existido siempre. Hace trillones de años, desde que esta manifestación universal se creó, nosotros hemos estado existiendo en algún punto del universo, en algún planeta, en alguna galaxia, en diferentes formas de vida. Siempre hemos estado existiendo. Somos los observadores, porque como Krishna explicará en versos posteriores, Avinasi tutat vidi yena sarvan idantatang. Avinasi en sánscrito significa imperecedero, indestructible. Es decir, el ser es indestructible. Krishna le está diciendo a Arjuna, ¿por qué te lamentas? ¿De qué te lamentas? Si tú, yo y todos, tu abuelo, tus sobrinos, tus primos, todas tus amistades, todos ellos existen ahora y yo existí antes de todo esto y tú también estuviste conmigo y ellos también existieron en algún punto de esa secuencia de la eternidad, todos siempre. Entonces, ¿por qué te lamentas? Si lo único que va a suceder es simplemente que ellos van a ser trasladados o bien a cuerpos, a unas nuevas expresiones físicas o van a obtener una expresión espiritual. Entonces no hay por qué lamentarse, ¿no? Na tu bajan yatunas, na tuam meme yanadipaha, na chaiva bhavishamaha, sarve vayan ataparan. Le explican en el capítulo, creo que en este mismo capítulo, creo que es el verso 11, ¿no? Dice, siempre hemos existido, nunca vamos a dejar de existir. O sea, tenemos que, por lo menos, teóricamente, reflexionemos sobre esto. Krishna es la autoridad suprema. Krishna es el científico supremo. Él ha diseñado, ha creado y supervisa eternamente esta manifestación
efímera e insignificante que nosotros conocemos como universo. Entonces él está hablando, él conoce perfectamente. Es como cuando un ingeniero diseña, por ejemplo, un modelo informático o un ordenador o un programa. El ingeniero conoce perfectamente ese programa. Conoce las características, las aplicaciones, el potencial, todo lo que se puede hacer a través de ese programa. Entonces, análogamente, Krishna, como es el creador o el ingeniero supremo, conoce perfectamente la dinámica de la creación, de la conservación y la desintegración de la materia. Entonces nos está diciendo, no tenéis por qué lamentaros, no os confundáis, no permitáis que el temor os devore, porque sois entidades inmortales. Y aquí Krishna lo está diciendo, el alma viaja, somos los viajeros cósmicos, los viajeros que de una forma imperceptible estamos vagando en las diferentes secuencias de la eternidad. Los viajeros del tiempo, somos viajeros del tiempo. Entonces, Krishna lo que nos está diciendo es que seamos inteligentes. Dira statra namohyati. Dira, dice aquí, Krishna utiliza la palabra, el término sensato, pero en realidad aquí tenemos que utilizar la palabra ser racionales, ser lógicos, reflexionar en lo que yo os estoy transmitiendo aquí ahora. Krishna dice, yo soy el Señor Supremo, yo he creado, vosotros emanáis de mí, yo conozco todos vuestros procesos. ¿Dónde habéis estado hace 3.000 millones de años? O hace 150 trillones de años, que es la vida que este universo tiene hasta el momento presente. 150 trillones de años. Nos encontramos en la mitad de la vida de Brahma. Y la vida de Brahma son 311 trillones, 40 billones de años, tal como se explica en la cosmogonía védica. Entonces, Krishna conoce perfectamente el historial de cada uno de nosotros. Y nosotros estamos agobiados, angustiados, temerosos, confusos, porque ¿qué va a ser de mí? Pero Krishna está diciendo, no tenéis ningún problema. Sois imperecederos, sois inmortales, sois viajeros en el tiempo. El tiempo afecta a las expresiones físicas de la materia, pero no al principio activo de la conciencia. Entonces nosotros somos conciencia. Y somos, Krishna también lo explicará en versos posteriores, ¿no? Dice, al agua no puede destruirla ni el fuego, ni el agua puede humedecerla, ni el viento marchitarla, ningún arma puede destruirla. O sea, vamos a ver cómo Krishna va a facilitar diversos tipos de símiles, ¿no? Para que comprendamos realmente. Krishna nos está intentando convencer, que analicemos racionalmente que somos inmortales. Entonces aquí lo vemos en el significado de Srila Prabhupada, ¿no? Dice, sin embargo, dice un niño, pues nosotros recordamos cuando éramos infantes, ¿no? Y si nosotros, por lo menos algunas facetas de nuestra infancia, ¿no? Yo recuerdo algunas secuencias de mi infancia. Y yo recuerdo, por ejemplo, donde nací, o sea, a veces yo hace años, ¿no? La última vez que estuve en el lugar donde este cuerpo nació, pues yo recuerdo, mira, yo nací aquí, en esta casa. O sea, yo soy consciente de que nací, pero mi cuerpo en aquel momento era muy distinto del cuerpo de bebé. Pero yo recuerdo eso. ¿Quién recuerda eso? El observador, la conciencia. Ahí podemos ver que esa conciencia es indestructible, recuerda. Es otra de las características de la conciencia, el recuerdo. ¿De acuerdo?
Entonces dice, y otras muchas cosas, ¿no? Podemos recordar en la adolescencia, en la juventud, todo eso lo podemos recordar, si reflexionamos podemos recordar, pero ¿qué sucede? Los cuerpos, las expresiones físicas son distintas. En cada una de esas fases es distinta. Pero sin embargo nosotros reconocemos esas diferentes fases del cuerpo. La materia está fluctuando, está mutando, está cambiando constantemente. Esta es la naturaleza de la materia. Pero nosotros observamos. Observamos. Ahora, por ejemplo, podemos observar, tengo 27 años, o 30, o 32, o 35, pero dentro de 10 años, si observamos fotografías de este momento, vamos a percibir que los rasgos faciales físicos han cambiado, han mutado. Pero nosotros reconocemos esa expresión física, la vamos a reconocer. Por ejemplo, el otro día me regalaron una foto de cuando yo creo que tenía 40 años aproximadamente. Estaba traduciendo en el Templo de Madrid una clase de Hanumat Presak Swami y me veía tan joven y casi ni me reconocía, pero impresionante, ¿no? La expresión física era joven, pero sin embargo yo reconocí a esa expresión física. Yo la reconocí, pero ahora la expresión física es distinta. Entonces, esto es la evidencia de que la conciencia es inmutable. Sin embargo, la materia que configura o que cubre o que viste a la partícula consciente de vida, al ser, es mutable. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasamos... Bueno, ¿hay alguna duda respecto a esto que acabo de explicaros? A ver... Se me ha pasado cuando has dicho lo de los 5 elementos y luego somos 3 más, que son inteligencia, ego y la otra. La mente, primero la inteligencia y el ego. ¿Alguien me puede decir qué es el ego? Lo expliqué. Es esa identidad ficticia que ha asumido el control de nuestra vida. Nuestra conciencia, o lo que en realidad somos, ahora está en un estado de hibernación espiritual. Ha delegado los poderes y las responsabilidades en el ego. Entonces, el ego se describe en el Srimad Bhagavatam como Yanasya, Moho, Yan, Aham, Mameti, que significa el concepto erróneo o percepción errónea de la realidad. Ese es el ego, que en sánscrito se le denomina ahankara. Esa es la terminología técnica. Percepción errónea de la realidad. ¿Y cuál es la primera percepción errónea que tenemos de la realidad? El identificarnos lo que yo soy como partícula consciente de vida eterna, inmortal e inmutable con el cuerpo físico. ¿De acuerdo? Esa es la percepción errónea de la realidad. Yo soy Yaroslava Karet. Yo soy Yolanda Díaz. ¿Es Díaz? No. Yolanda. Bueno. O yo soy quien sea, Pablo, Cibeles. Ese es el concepto, la percepción errónea de la realidad. Y después, la otra proyección errónea del ego es considerar que todo aquello que está relacionado con este cuerpo, con esta expresión física, tengo una relación o me pertenece. Yo soy Yara y vivo con un cuerpo que se llama mi hermana, o yo soy Amalasachi que convive con otro cuerpo, o yo soy Sidama que convive con otro cuerpo, o yo soy Yolanda que convive con sus padres. Todo esto es falso, porque son relaciones que no son reales, son relaciones de cuerpos.
no tenemos ninguna relación eterna con esas almas, sino que nuestra relación con esos cuerpos o con otros cuerpos son efímeros. Entonces, la percepción errónea de que yo soy este cuerpo y la familia y los amigos y la sociedad y el patrimonio o nuestras posesiones, eso es un error, porque eso está relacionado con el cuerpo, con la expresión física. Pero Krishna aquí nos está diciendo que no somos ese cuerpo, que no tenemos nada que ver con eso. Entonces, esa es la expresión del ego. La percepción errónea de que yo soy Yolanda, una mujer que tiene X años, o yo soy Sidama, que tiene un cuerpo de hombre, que tiene X años, o yo soy Yara, que soy una chica joven y que tiene X años. Eso es un error. Eso es una expresión transitoria y ficticia para el ser. Porque antes de este cuerpo, posiblemente tú, y conforme a lo que dice el Bhagavatam, los que tenéis ahora cuerpos de mujeres, en vuestra vida anterior tenéis cuerpos de hombres. Todo va cambiando. Va cambiando en función de qué, de la conciencia. Va a cambiar. ¿Y quién modula? ¿Quién modula o quién modela esa conciencia? Nuestras actividades que cada día ejecutamos con nuestro verbo, con nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces es lo que determina al final de una existencia el cuerpo que nos corresponde. Entonces las autoridades superiores que se encargan de estos procesos de transmigrar o de trasladarnos a otras expresiones dicen, pues a esta alma a la próxima expresión le corresponde un cuerpo de árbol, a este pues un cuerpo de tigre, a este de zorro, al otro de delfín. ¿Comprendes? ¿Comprendéis? Entonces no nos identifiquemos con esto. Esto no es real. Esto en realidad no existe. O sea, en la eternidad del tiempo es irrelevante. Es como cuando Krishna explica en este 11º canto, en el capítulo 22, lo que es el proceso, el nacimiento y de la muerte, lo equipara a las transformaciones que se producen en una vela, a la corriente de un río o a las frutas de un árbol. ¿Me explico? Por ejemplo, los grandes, en la época de los griegos, de los grandes filósofos, Heráclito, habéis oído hablar de Heráclito, uno de los grandes filósofos presocráticos. Él decía que no es posible pisar 2 veces en el mismo río o entrar 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua está fluyendo. No es el mismo agua. La corriente de agua es distinta en el mismo lugar, aunque tú estés allí 24 horas al día, a cada instante, a cada segundo, ese flujo de agua es incesante. Las moléculas que configuran esa corriente de agua son distintas. Así como en nuestro cuerpo, las células están mutando constantemente. La epidermis, todas, ¿no? El órgano más grande del ser humano es la piel. Y entonces esta epidermis o la dermis no está supeditada a cambios constantes celulares y cada 7 años, conforme a la ciencia védica, se produce una renovación total de todas las células del cuerpo. Pero eso no afecta al observador. ¿De acuerdo? O sea, Krishna, nunca lo olvidemos, Dios es una entidad racional. Y nosotros tenemos que ir desarrollando este sentido de racionalidad. La gente no quiere dogmas, la gente no quiere religiones. Tenemos que explicarle quién es realmente esa entidad suprema, pero en términos científicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la ciencia utiliza 4 principios fundamentales. Anotar, porque os lo voy a preguntar. El primero, generación de hipótesis.
Segundo, evaluación de una premisa. Tercero, recopilación de datos empíricos. Y cuarto, la conclusión. Ese es el proceso que utiliza la ciencia, ¿de acuerdo? En todas sus investigaciones. Análogamente, la ciencia espiritual utiliza 4 principios. Anotemos. Primer principio, apertura para la recepción del conocimiento. Segundo, indagación objetiva imparcial. Tercero, adquisición de conocimiento. Cuarto, praxis del conocimiento espiritual o de los parámetros del conocimiento espiritual. Perdón, Pablo tiene una pregunta. Sí, adelante. Por favor. Ahora sí. Porque la tengo. Ah, ok. Bien. Vale. Prabhu, sobre los cuerpos sutiles que había comentado, están en ese orden, ¿no? Mente, inteligencia y ego. Sí. Vale, pero eso tiene un orden de importancia, o sea, por qué ego está de último o no tiene un Bueno, orden? sí, eso lo explica Krishna en el Gita, ¿no? A ver el verso en sánscrito, no lo recuerdo. Bueno, explica, ¿cómo es el verso en sánscrito? Explica que hay una gradación de la materia, ¿no? Grados de la materia, de expresión de la materia. Entonces dice que la primera manifestación es de los 5 elementos burdos de la materia, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Y entonces esos 5 elementos burdos y lo que nosotros conocemos también como los sentidos están subordinados a una entidad superior, que es la mente. La mente es la que es el sexto sentido y es la que coordina y dirige a los sentidos. Después, en un nivel superior a la mente, tal como lo describe Krishna en el Gita, está el buddhi, la inteligencia. La inteligencia es la que discierne y le dice a la mente, sí, yo sé que tú quieres hacer esto, pero no te conviene porque las consecuencias pueden ser perjudiciales para ti. ¿De acuerdo? Entonces, y por último, digamos que estamos hablando de los 8 elementos materiales, ¿no? El ego, ¿no? El ego que es el que dirige, es el director, el que dirige la escena, ¿no? Y después, en un nivel superior, está el Atma, el ser. Esa es un poco la jerarquía, ¿de acuerdo? La jerarquía. En la cúspide de la pirámide está la partícula consciente de vida, en un nivel inferior el intelecto, en un nivel inferior la mente, en un nivel inferior los 5 sentidos, que es lo mismo que decir el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces el alma se expresa a través de la inteligencia a través de la mente a través del cerebro, el cerebro a través de los sentidos. ¿De acuerdo? Y de los demás órganos que configuran el cuerpo. ¿Queda claro? Okay. Bueno, pasamos al verso 15. Janhi navyavatayanti ete. Purusham purusharshabha sama dukkha sukham dhiram samritatvacha kalpate. Ok. Dice, oh tú el mejor de los hombres, Arjuna. Arjuna en aquel entonces, os recuerdo que era considerado como el guerrero más importante que había en el planeta Tierra. Dice, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, sin duda es merecedora de la liberación. Krishna aquí está exponiendo o introduciendo un nuevo concepto. Vivimos en un universo dual y un universo bidimensional, ¿de acuerdo?
anotar toda esta información, porque os preguntaré, y es importante que vosotros tengáis este tipo de información, para si algún día tenéis que interactuar o explicarle algo a alguien, lo hagamos con la racionalidad, con el sentido común, con lógica. ¿De acuerdo? Entonces aquí Krishna está introduciendo el concepto de la dualidad. La dualidad significa, tal como se expresa en el conocimiento védico, es la combinación de dos energías antagónicas, que son la materia y el espíritu, que coexisten simultáneamente. Eso es la dualidad. Y universo bidimensional significa que vivimos en dos dimensiones. En una dimensión física, ¿no? Estamos interactuando con elementos de con la materia en sus múltiples manifestaciones, y una dimensión metafísica. Meta en griego significa superior a lo físico. Es decir, la dimensión espiritual. La dimensión que ahora mismo es imperceptible para nuestros sentidos físicos, que son una manifestación de la materia muerta. La materia está muerta. O sea, es una categoría fundamental, pero que no tiene vida. Y aquí es donde se produce la colisión entre los postulados de la ciencia materialista y la ciencia espiritual. Y nosotros pertenecemos a la sección del Bhagavad Tattva Vijnana, es decir, el conocimiento de la ciencia específica de Dios o de la conciencia suprema. ¿De acuerdo? Escribir todo esto es importante. Es importante que aprendáis, que tengáis, que manejéis estos conceptos, para que no quedéis simplemente como unos meros seguidores de una religión que viene de la India, unos más. No, es una ciencia, la ciencia de Dios. Vidya Bhagavati se explica en el Srimad Bhagavatam. El conocimiento de la entidad suprema es el conocimiento supremo de todo lo que existe en el universo. Porque Yammadya Yataha se explica en el primer verso del primer canto del Srimad Bhagavatam. Todo lo que existe es una emanación de esa fuente suprema, infinita, inconcebible, incomprensible para aquellos que carecen de conocimiento, obviamente. Entonces Krishna aquí en el Bhagavad Gita está intentando convencernos de quiénes somos, convencernos de que Él es esa entidad suprema, que es el origen de todo lo que existe. Todo comienza con Él, todo es sustentado por Él y finalmente todo es absorbido de nuevo en Él. Cuando ya la finalidad o el objetivo de este universo llega a su punto final. Entonces aquí está hablando Krishna de que no debemos de identificarnos con la dualidad. Dualidad. A ver, ejemplos de dualidad. ¿Alguien puede facilitar algún ejemplo de dualidad? Hay muchísimos, porque estamos viviendo la dualidad. Hombre, mujer, victoria, derrota, éxito, fracaso, la luz y la oscuridad, el nacimiento, la muerte, la juventud, la vejez. Bueno, eso es un término. Bueno, sí, el bien y el mal. Pero bueno, ese es un término taoísta, budista. El bien y el mal, sí, de acuerdo, el bien y el mal. Bueno, pues eso es la dualidad. Entonces Krishna lo que nos está transmitiendo es que no nos identifiquemos con ninguna de las expresiones duales que existen en el universo. Porque, ¿qué sucede si nosotros nos identificamos con alguna de esas expresiones? Pues que vamos a experimentar
de forma efímera lo que es en un instante, por ejemplo, lo que es el éxito, pero el éxito no permanece siempre. No hay personas que han tenido mucho éxito, pero con el transcurrir de los años han pasado a un segundo plano, incluso han quedado encerrados, ¿no?, en los armarios del tiempo, del olvido. Si nos identificamos con el fracaso, nos vamos a deprimir, nos vamos a agobiar. Entonces, todo eso son identificaciones de la mente. La mente y el ego son los que se identifican con eso, pero nosotros tenemos que aprender a desidentificarnos, es decir, permanecer neutrales. Tengo éxito hoy porque hoy en mi empresa me han considerado que soy un buen trabajador. Pero ¿eso con qué está relacionado ese éxito? ¿Con qué? Con un cuerpo, ¿verdad? Con una mente, con una inteligencia, que no somos. Y con el ego que dice, sí, yo soy un buen trabajador, yo soy un buen programador, yo soy un buen IT, yo soy lo que seamos. Entonces, eso por un momento puede generar cierta euforia, las endorfinas se disparan, euforia mental, pero transcurridos unos días, todo eso quedará en el olvido. ¿De acuerdo? Y tendremos que seguir afrontando las problemáticas, las adversidades, las aflicciones que cada día nos acosan. Entonces, Krishna nos quiere proteger y que no nos identifiquemos con ninguna de esas manifestaciones. Oh, qué hermoso, qué hermosa soy. Y dentro de 10 o 15 años, las arruguitas, y muchas cosas más, el pelo que se empieza a caer, ya no es el mismo, ya empiezan a perder el color natural. Observemos fotos, por ejemplo, de nuestros padres cuando eran jóvenes. Qué jóvenes eran y los observamos hoy. Esos cuerpos, esas expresiones físicas. No tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, si tú te identificas con eso de cuando eras joven y ahora ya eres un anciano, te vas a deprimir, te vas a angustiar. Entonces, Krishna está diciendo, no os identifiquéis, porque el ser está más allá de todas esas expresiones duales. Y para alcanzar la liberación, uno tiene que trascender toda esa identificación errónea con la materia. Es decir, la energía ilusoria, la energía material constantemente está generando nuevas manifestaciones materiales. Pero nosotros simplemente tenemos que ser meros observadores, imparciales. ¿Por qué? Porque de ese modo, de esa forma, psicológicamente, emocionalmente, no va a tener un impacto en nuestra vida, porque vamos a ser observadores. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y de súbito vemos que hay algún conflicto, alguien se ha desplomado en el suelo, la gente está circundándolo, pero nosotros permanecemos simplemente observándolo, pero no nos identificamos con eso. No desencadena una emoción de drama, de pánico, de angustia, simplemente observamos. ¿De acuerdo? Pero no nos identificamos, yo por lo menos, yo no me identifico. Pues análogamente nosotros tenemos que ir desarrollando el no identificarnos con los escenarios, con nuestras emociones, con nuestras proyecciones psicológicas, porque eso procede de la mente y son desencadenadas por el ego. Entonces simplemente tenemos que ser meros observadores, imparciales, observando cómo todo está sucediendo. Pero no tiene nada que ver con mi realidad ni mi identidad espiritual. Eso a mí no me afecta. ¿Comprendes? ¿Comprendéis?
Pasamos al siguiente verso. 7:30. Bueno, vamos a dejarlo hoy aquí porque ya... Sí. Finalizamos. Por favor, la moderadora, anotemos, tenemos que continuar en el 2:16, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la sección de parámetros de la conducta. ¿Hay alguna pregunta, perdón, al respecto de todo lo que hemos desarrollado hasta el momento presente? Es importante recordar que aprendáis la terminología que yo os estoy transmitiendo. No deseo pasar a la historia como un profesor de teología, sino como alguien que os transmitió unas ideas filosóficas, teológicas, pero desde el punto de vista racional, intelectual, ¿de acuerdo? No como un profesor de religión. Perdón, Amada Sachi tiene una pregunta. Adelante. Amada Sachi, por favor. No es exactamente una pregunta, pero lo que les quiero decir que realmente es un privilegio escuchar al Prabhu, una clase de Prabhu. Realmente me siento muy afortunada de escucharlo. Y muchísimas gracias. Hare Krishna. Bien, parámetros de conducta espiritual. Hoy vamos a hablar de cuando... es decir, la conducta espiritual es un estado de conciencia. ¿De acuerdo? La vida espiritual es un estado de conciencia y lo que Krishna nos transmite en el Bhagavad Gita es como nosotros despertar y expandir nuestra conciencia. La sociedad contemporánea en la que nosotros vivimos se fundamenta en el hacer y en el tener. Esos son sus principios. Hacer y tener. Es decir, realizar actividades para después obtener algo a cambio de esas actividades. Riqueza, fama, poder, conocimiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la cultura espiritual, el objetivo es despertar y ser. ¿De acuerdo? Tenemos que despertar a la realidad espiritual. Tenemos que despertar la conciencia que durante milenios, millones de vidas ha estado sumergida en una hibernación espiritual. Y Krishna ahora nos está induciendo a través de Arjuna para que gradualmente vayamos despertando de ese letargo espiritual en el que estamos inmersos. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el lema o el estilo de vida de los espiritualistas? Que lo mencioné, creo, en la clase anterior. Vida simple de pensamiento elevado, creo que es eso. Correcto. Tenemos que simplificar. Pablo es un buen estudiante, se estudia los apuntes. Si os transmito esta información es para que tenéis que aprender todo esto. Porque en el futuro, si no, ¿qué vais a transmitirle a aquellas personas que se aproximen a vosotros y os pregunten sobre qué es el Gita, qué es el universo, qué es la vida, qué es la materia, qué es la partícula consciente de vida o el ser? Tenéis que conocer todo esto. Ya simplemente a nivel personal para vosotros, para que vuestra mente, con su argumentación falaz, no os convenza
Maya o la energía ilusoria constantemente nos está facilitando argumentos para desalentarnos, para confundirnos, para atemorizarnos. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder refutar todas esas argumentación falaz, errónea. ¿Comprendéis? Es importante para vosotros y después para los demás, para que cuando alguien interactúe con vosotros, dialogue con vosotros, pueda ver realmente de que vosotros no sois unas personas religiosas, sino que sois realmente unos filósofos racionales que conocéis la ciencia de la conciencia o el conocimiento específico de la entidad suprema y que queden sorprendidos. Y las personas que tienen conocimiento, los intelectuales, se sentirán atraídos a conocer más este conocimiento. Pero si simplemente les explicamos que somos una religión más y una corriente que viene de la India, por Dios, mejor no hablar. No, no hagamos eso, por favor, porque estamos disminuyendo, estamos a nuestra sucesión discipular de grandes maestros que fueron los mayores filósofos y científicos espirituales que ha habido en el universo. ¿No? Srila Prabhupada, si nosotros leemos los libros de Srila Prabhupada, un erudito, Srila Prabhupada. Si nosotros leemos los libros de Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta fue considerado en su época el mayor intelectual que había. De hecho, muchos intelectuales, filósofos, científicos europeos que tuvieron la oportunidad de interactuar y hablar con él, le consideraron que no podían comprender los conceptos que él les transmitía. O sea, Jiva Goswami, por ejemplo, uno de los 6 Goswamis, ha sido el mayor filósofo teólogo que ha habido en este planeta, Srila Jiva Goswami Prabhupada. Todos sus tratados filosóficos, teológicos, extraordinarios. Entonces, por favor, hagamos méritos y seamos representantes de esa sucesión discipular. Como aquí estamos, los que tenemos conocimientos, sabemos cómo expresarlo en términos racionales e intelectuales para los demás y que no nos consideren una religión más. Esto no es una religión. El vaisnavismo, el servicio devocional no es una religión. Es la ciencia, Bhagavad Tattva Vigyana, como os comenté al inicio, ¿no? Es la ciencia del conocimiento específico de la entidad suprema y de la conciencia. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que somos, las partículas conscientes de vida, la conciencia. Y como Krishna explicará posteriormente, la evidencia de la existencia del ser es la conciencia que se difunde por todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí en la etiqueta Vaishnava, los pies, hoy vamos a hablar de los pies, Es decir, los pies cuando estamos en nunca debemos de, por ejemplo, si hay alguna puerta inferior en nuestra casa o un cajón inferior, nunca debemos tocar con los pies, darlas con los pies. ¿Sabéis por qué? Porque hay una manifestación de Krishna que se llama en sánscrito Paramatma o Visvatma o Antaryami, es decir, la superalma, que se encuentra presente en el interior de todas las entidades móviles e inmóviles que se encuentran en el universo. Y además de eso, también se explica en la Brahma Samhita, Andantarastha Paramanuchayantarastam. Esa superalma está presente en el interior de todas las partículas atómicas y subatómicas. Y como todo lo que existe es un conglomerado, es un ensamblaje de partículas atómicas y subatómicas, y ahí está presente el Señor Supremo,
No vamos a utilizar los pies para cerrar cajones o cerrar puertas. Jamás. Porque eso es ofensivo. Y especialmente no debemos de tocar con los pies objetos del templo que son sagrados. La única función de los pies es para caminar. Y aún así, cuando caminemos, debemos de hacerlo conscientes de que por donde vayamos caminando no haya, por ejemplo, específicamente en el campo, ¿no? En la ciudad no tanto, pero en el campo, insectos que podamos pisarlos y de esa forma despojarlos de la vida. Entonces, cuando estamos en el campo, pues siempre estar alerta de que no haya ninguna entidad viviente que sufra de nuestra pisada. Imaginaros a vosotros que un gigante, pero un gigante gigantesco, ¿no?, os pisase. Qué maravilla, ¿no? Entonces, no debemos de los pies única y exclusivamente para caminar y caminar con consciencia. Después, si estamos en el templo reunidos y no hay espacio y queremos salir del templo y prácticamente no hay espacio para salir, no vamos a pasar, ¿no?, por encima de nadie, sino que con mucha educación nos agachamos, le pedimos a la persona que por favor, si se puede apartar para nosotros poder acceder, ¿de acuerdo? Estos son normas que debemos de conocer para cuando estamos en los templos. Bueno, eso es básicamente lo correspondiente a los pies. Después también es muy importante nunca dar portazos. Los portazos era algo que irritaba extremadamente a Srila Prabhupada. Pero muchísimo. Y Prabhupada decía que esto era un descuido, un mal uso de las puertas y una falta de conciencia espiritual. Si nosotros abrimos en cualquier lugar donde nos encontremos las puertas y las cerramos, siempre con delicadeza, no dar portazos, siempre es decir, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos a cada instante. Y para estar conscientes de lo que hacemos a cada instante, tenemos que estar en el presente. Y estar en el presente es estar consciente de la hora. La mente está vinculada indefectiblemente al tiempo. Es decir, la mente juega con el pasado o se traslada al futuro. Y es ahí donde la energía ilusoria de Krishna nos acosa implacablemente y nos hace sufrir. Pero si nosotros nos centramos en el presente, del momento a momento, entonces la mente gradualmente va a dejar de importunarnos. Es decir, si yo me estoy lavando las manos, estoy presente en ese acto de lavar las manos. Y no simplemente presente, sino que observo y escucho cómo ese agua es una de las energías inferiores de Krishna. Apo. Krishna dice en el Bhagavad Gita, Bhumirapo nalo. Apo significa agua. Entonces me estoy lavando las manos. Oh, mi Señor, gracias, me estoy refrescando, me estoy purificando y esta es tu energía, una de tus energías. Si estoy bebiendo agua, oh Señor, oh Krishna, el sabor del agua, como dice Krishna en el 10º canto, yo soy el sabor del agua, ¿no? Rasoham apsu kaunteya, Krishna dice kaunteya, yo soy raso aham, el sabor del agua. Entonces tenemos que estar presentes. Entramos a un lugar, cerramos la puerta, presentes. Estoy presente en ese acto de abrir y cerrar la puerta. ¿De acuerdo? Es muy importante este concepto que os estoy transmitiendo. Estar en el ahora, en el presente. Esto hay que practicarlo. Tenemos todos que practicarlo cada día. Porque nos va a proteger de los acosos
implacables de la mente, que nos quiere o que nos traslada al pasado para deprimirnos o en el futuro para angustiarnos, para generar temor, para generar angustia. No sé si me explico. Entonces, los portados era algo que Prabhupada no toleraba. Una vez Prabhupada salió en un templo, creo que en Estados Unidos, salió de la habitación y gritó, Srila Prabhupada, ¿quién es el que está cerrando las puertas? Nadie sabe de dónde viene este edificio. Das por sentado que estás aquí, pero a nadie le importa. Es decir, lo que Prabhupada estaba recordando, no tenéis conciencia de Krishna. Tú sabes que esas puertas son parte de un edificio y ese edificio y todo lo que contiene ese edificio es la propiedad de Krishna, del Señor Supremo. ¿Eres consciente que donde tú resides ahora mismo, aunque estés de alquiler, que no seas el propietario de facto, es propiedad de Krishna? Y que debes de tratarlo con mucho cuidado. Y Krishna nos explica en el Sri Upanishad, en el primer verso, Isavasyam idam sarvam yat kincha yagatyam yagat tena tyaktena bhunjita magrida kasya suddhanam. Todo lo que existe en el universo se encuentra bajo el control y es propiedad Isha del Señor Supremo. ¿Queda claro? Es decir, debemos de tratar todo lo que está bajo nuestra jurisdicción con sumo cuidado. Desafortunadamente, yo voy a explicar mi experiencia personal al respecto. En la época en que nosotros, de mi generación que vivimos en los templos, fue una generación bastante caótica y, bueno, muy conflictiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues era constantemente, nos transmitían el concepto del desapego, de la indiferencia hacia la materia, y con tanta indiferencia a la materia nos olvidamos de que todo lo que había en los templos era del Señor. Entonces no cuidábamos, no tratábamos correctamente los objetos, los artículos, las herramientas, todo lo que había en el templo. Y desafortunadamente este hábito se quedó tan instalado en mí que posteriormente después, cuando yo ya dejé de vivir en el templo, pues no trataba correctamente las cosas, no le daba valor a la materia. Entonces esto es ignorancia, porque la materia es una emanación de Krishna, Prakriti, ¿no? Es la energía inferior de Krishna, ¿no? El Achit Shakti de Krishna, la energía inferior. Entonces tomemos conciencia, todo lo que existe, todo lo que nosotros tenemos es una expresión de la energía de Krishna. Debemos de cuidar de ello. Entonces, que no suceda como a mí me sucedió, que transcurrieron muchísimos años hasta que lo comprendí. ¿De acuerdo? Hurtar. Bueno, esto es algo civismo público, es un acto delictivo. Y obviamente es un principio moral que se recomienda en todos los textos y corrientes espirituales que hay ahora mismo en este planeta, ¿no? Y este es un requisito muy elemental antes de entrar y desarrollarnos en la cultura espiritual. Entonces, hay una carta aquí de Srila Prabhupada que le escribió el 22 de enero de 1968 a uno de sus discípulos que se llamaba Pradyumna. Y Prabhupada explicaba, es la característica de un devoto observar y proteger los parámetros de conducta espiritual. Porque eso es lo que nos define como miembros y practicantes del servicio devocional. ¿De acuerdo? Somos representantes,
Somos los abanderados, somos los protectores de esos parámetros de conducta espiritual. Y eso, como explica Chaitanya Mahaprabhu en el Antya-lila, en el 429, 130, versos 129, 130, dice, esto es el adorno de un devoto. Esto fue una de las instrucciones que le transmitió en Benares a Srila Sanatana Goswami, uno de los 6 Goswamis. ¿De acuerdo? Entonces, primero, la conciencia de un devoto se manifiesta en sus actividades. Si uno se desarrolla espiritualmente, uno de su conciencia cada vez se va expandiendo, esto que va a suceder se va a manifestar en sus palabras, en su conducta, en sus pensamientos, en sus hábitos. Otro aspecto es que siempre debemos de ser conscientes que la mayor parte de nuestras interacciones son o bien con las personas del mundo o con los devotos. ¿De acuerdo? Entonces, las ofensas son los grandes obstáculos que nos van a impedir desarrollarnos espiritualmente. Por cierto, ¿habéis memorizado las 10 ofensas al canto del santo nombre? El próximo día os voy a preguntar las 10 ofensas. Todos las tenéis que saber de memoria, ¿de acuerdo? Sí. Esta es los deberes para el próximo día. Os voy a preguntar las 10 ofensas. Así que tenéis una semana para memorizarlas. La 10ª ofensa es no tener plena fe en el canto del santo nombre del Señor y mantener apegos materiales después de haber recibido tantas y buenas instrucciones al respecto. También es ofensivo cantar el Mahamantra sin su debida atención. Sí. O no cantarlo. Sí, es muy importante que conozcáis. Sobre todo esta 10ª ofensa es muy importante porque digamos que es la síntesis de todas las demás. O sea, si nosotros transcurre el tiempo, adquirimos conocimiento, pero ese conocimiento no nos lleva a desarrollar gradualmente indiferencia hacia el mundo material, indiferencia hacia todos los valores materialistas, significa que no estamos progresando espiritualmente. Y después es muy importante el concentrarnos en el canto del santo nombre. Tenemos que esforzarnos cada día, intentarlo. Krishna realmente quiere ver nuestro intento, nuestra actitud de concentrarnos, porque cuando estamos cantando, Krishna está ahí presente. Aunque ahora mismo no lo podamos comprender, pero aceptémoslo intelectualmente, aceptémoslo filosóficamente. Y cada día tenemos que esforzarnos de prestar atención. La mente va a divagar, va a fluctuar constantemente, ¿no? en diferentes temáticas, problemáticas, tribulaciones, aflicciones, dolores. Pero como os comenté previamente, tenemos que centrarnos en el ahora. Ahora solamente existe el ahora. Y de hecho no ha existido en nuestra vida un espacio de tiempo que no fuese ahora. Y lo que nosotros consideramos el futuro es un conjunto de múltiples ahoras. Eso es el futuro, no es otra cosa. Entonces, el pasado y el futuro son una ilusión. Lo único que realmente existe es el ahora, no existe nada más. Es el presente. De hecho, en el mundo espiritual no existe el tiempo. Todo está sucediendo ahora. En las actividades de Krishna y de todos sus asociados, todo está sucediendo ahora. Por eso es absoluto, por eso es una bienaventuranza, un gozo y una paz, porque todo es ahora, pero en ese estado de conocimiento, de inmortalidad y de gozo infinitos.
Esos son los parámetros de existencia del universo espiritual. Los residentes de ese plano viven en función de esos principios. ¿Comprendéis lo que os quiero decir? Entonces, situémonos en la hora. Y si nosotros nos situemos en el ahora, cuando estamos cantando el Mahamantra, forzamos a la mente a prestar atención en ese instante del canto. Porque no existe otra deber, otra responsabilidad apremiante que es ese instante del canto del Santo Nombre. Y esto, si lo trasladamos a todas nuestras actividades, entonces vamos a ver cómo gradualmente va a dejar la mente de acosarnos y de que fluctuemos en el pasado o nos traslademos al futuro, que es básicamente, digamos que la dinámica mental, no tiene otra dinámica. En el pasado la mente es totalmente impotente, no tiene poder sobre nosotros si estamos en el presente. Bien, entonces... Si da, perdón, Pablo tiene una pregunta. Sí. Pablo, por favor. Sí, Prabhu, cuando dice que en el mundo espiritual todo está ocurriendo en el ahora y que no existe el tiempo, ¿qué significa? Que no existe el tiempo. El tiempo es el que constriñe, es el que delimita nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento. ¿Entiendes? Aquí todo se produce en el tiempo. Tú estudias 5 años de carrera en la universidad y has sido dentro de un espacio de tiempo de 5 años. Tú tienes un conocimiento adquirido que en el tiempo puede ser acumulativo, pero es en el tiempo. Pero resulta que en el mundo espiritual el conocimiento es eterno, la inmortalidad es eterna, y el gozo, porque ahí no es felicidad, el gozo, la bienaventuranza, que es una categoría distinta a la felicidad dual que nosotros y efímera que conocemos aquí, es infinita. Y está siempre sucediendo. Ahí la felicidad es, a cada instante, la felicidad es distinta. Es lo que nos intentan transmitir, que para ahora mismo nosotros no podemos comprender esos parámetros de existencia en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que tener esa convicción, firme convicción, de que nos espera un futuro mejor. Porque si no tenemos esa firme convicción, no vamos a poder evolucionar espiritualmente. Y de que existe un plano de inmortalidad, un plano de conocimiento perfecto y un plano de éxtasis, de bienaventuranza ad infinitum, increscendo. Tenemos que tener esa condición. Y gradualmente, en función de la purificación, de la evolución espiritual y de la entrega o de la dependencia del Señor Supremo, todo eso se va a ir manifestando en nuestro interior, en nuestra conciencia. ¿Queda claro? Vamos a finalizar con un texto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. ¿Quién es Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati? ¿Quién es Srila Guru de Prabhupada. Ay, bien. Es uno de nuestros maestros espirituales en la asociación discipular, ¿de acuerdo? Vamos a anotar. Todo esto que yo voy a leer, anotarlo, porque son instrucciones de uno de los grandes maestros espirituales que tenemos en nuestra asociación discipular. O sea, Srila Bhaktisiddhanta, para vuestra información, en la época en la que él vivió fue los principios del siglo XX, y él era un gran matemático y astrónomo. Él era catedrático de astronomía y de matemáticas en la Universidad de Calcuta. ¿Veis vosotros que era una persona normal y corriente? Catedrático. Y un intelectual y filósofo extraordinario, reconocido por muchos intelectuales y grandes filósofos occidentales de su época. Yo personalmente siento una gran admiración y afinidad por él.
Entonces aquí le hacen una pregunta y dice, ¿cómo podemos obtener la asociación de los devotos? Respuesta. Si nosotros escuchamos con atención a los devotos, nos estamos asociando con ellos. Es decir, la asociación no es física, no es una interacción física, sino que nosotros cuando estamos con devotos nos asociamos, pero a través de el conocimiento que ellos nos transmiten. Por ejemplo, nosotros nos estamos asociando no físicamente, porque estamos en Zoom, pero nos estamos asociando espiritualmente, porque yo os estoy transmitiendo una información, un conocimiento espiritual. Entonces dice, cuando nosotros nos asociamos adecuadamente con los devotos, nosotros podemos comprender la grandeza del Señor y la insignificancia de este mundo. Ahora mismo nosotros le damos mucha importancia a este mundo, a toda la tecnología, a todo ese desarrollo económico, tecnológico, científico. Consideramos que ese conocimiento que están impartiendo las universidades, todos estos supuestos grandes intelectuales, no, es como que los veneramos, los consideramos personas importantes. Pero aquí, Srila Bhaktisiddhanta está diciendo que cuando nosotros comprendemos la grandeza, el conocimiento de la entidad suprema y de sus manifestaciones energéticas, todo ese conocimiento es totalmente trivial, es irrelevante. ¿De acuerdo? Entonces dice, mientras nosotros nos dedicamos al servicio del Señor bajo la guía de los devotos, es decir, nosotros servimos a Krishna bajo la dirección de los devotos. Eso es verdadero servicio y ese servicio es el que acepta el Señor Supremo. No porque yo quiero hacer esto, no. Si un devoto te pide, por favor, ¿puedes barrer la sala del templo? Por favor, ¿puedes adorar a las deidades? Por favor, ¿puedes lavar las ollas? Eso es servicio y eso es aceptado por el Señor Supremo porque viene a través del maestro espiritual y de los devotos. Entonces, mientras nos ocupamos del servicio del Señor, ¿qué va a suceder? Nuestra convicción se va a fortalecer. Vamos a desarrollar atracción y afinidad y afecto por el servicio del Señor. Y estas son las dos grandes características del Vaishnava, que él siente atracción y afinidad por todo aquello que está relacionado con el Señor Supremo. Anotar todo esto es muy importante. Entonces, finaliza diciendo, dedicarse al servicio devocional de Krishna es la finalidad o el objetivo supremo de todas las partículas conscientes de vida. ¿De acuerdo? El próximo día os examino a todos de todo lo que yo he hablado en esta clase. Así que te deis una semana para estudiaros todos estos apuntes, memorizar las 10 ofensas y recordar, establecer prioridades. La prioridad de nuestra vida es Bhagavad Tattva Vijnana, conocimiento científico y específico de la entidad suprema y de la conciencia, ¿de acuerdo? Y segundo, focalizarnos en el ahora, en el presente, empezar a practicar. Empecemos todos a practicar, a estar en el presente. Si estoy cocinando, estoy inmersa en esa cocina. Aquí estoy cocinando para ti, mi Señor. Si estoy limpiando la casa, aquí estoy limpiando tu casa, mi Señor, y estoy focalizado en la limpieza. No pienso en el trabajo, no pienso en miles de pensamientos o sugerencias de la mente. No. Si estoy duchándome, me estoy duchando. Si estoy tomando prasada, estoy tomando prasada. Momento presente, el ahora, el ahora. Porque Krishna está en el presente. Krishna no vive ni en el pasado ni en el futuro. Krishna vive en el eterno presente.
Y si nosotros realmente queremos tener la asociación de Krishna en cada instante, tenemos que estar en el presente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, voy a detener la grabación aquí, ¿de acuerdo?